Y bueno, pues siempre iniciamos el programa y la semana con la doctora Isaura, que bueno, pues ya después de la Semana Santa, después de la Feria de la Y Gordita, después del Día después del del Día del Taco. Taco y Y de un bueno, montón de ferias, ya ay, estamos acá. ya estamos Sobrevivimos. acá. Sobrevivir. Esa es la palabra del día, sobrevivir al eclipse, sobrevivir a todo, a sobrevivir a las vacaciones, que es una cosa impresionante. Hoy les voy a hacer algunos llamados para poder ponernos un poco en orden, Claro. pero es muy importante reconocer que pues estamos un poco cansados, ¿no? Sí, Entonces, no, y bueno. necesitamos energía, ¿no? Y además, Entonces, necesitamos como entrar en un rigor claro, en un rigor de dieta, bueno, reflexionar un poquito, porque luego tenemos el mes de abril que ya nos alcanza el Día del Niño y después viene mayo y las fiestas. Y la Feria de la Y la Semita. Feria de la Semita. Que ya viene. Que Entonces hay ya que estamos. prepararnos Entonces, mentalmente todo. Agua. Sin excesos ahorita Sin excesos, para entrarle bien a la feria. bajarle un poquito a la sal, Sí. mucho al azúcar Sí. y tomar sus 2 litros de agua, pero también caminar. O sea, esa es una Sí, parte. por lo muy menos una hora importante. diaria, ¿no? Una hora. Sí, Sí, porque por lo 30 menos. minutos nos mantiene, pero no hay un cambio. Claro. En una hora ya hay un poquito más. de Muy bien, cambios, muy ¿no? bien. Y hoy, pues bueno, me gustaría decirles que, bueno, también vamos aquí a mejorar un poco la sección y vamos a estar hablando del plato del buen comer y, bueno, del plato, del triángulo, de como quieran llamarle, dieta mesoamericana, Sí. y, etcétera, etcétera, porque cada política nos ha cambiado y nos ha transformado la alimentación. Sí me gustaría reconocer esa parte, que mucha de nuestra alimentación contemporánea tiene que ver con la política pública, Sí. tiene que ver con los ordenamientos, tiene que ver con lo que hoy los nutriólogos digan o el Instituto Nacional de la Nutrición, pero bueno, históricamente Bueno, y los no, temas no es así. económicos también. También, qué tanto producimos, Sí, qué fíjate tanto que yo en importamos, vacaciones, ¿no? y bueno, se las recomiendo, ahorita en la plataforma Movie está Mariana, que es la Ajá. película que está basada en Batallas en el Desierto de José Ok, Emilio ok. Pacheco, y ahí se Qué ve muy delicia. claramente lo que estamos platicando, ¿no? Sí. Son los 50 y de cómo llegan los refrescos a imponerse de una forma increíble, culturalmente, ¿no? Culturalmente. Es decir, te da prestigio, te da nivel, te da salud, ¿no? Que Salud. lo vendieron así, ¿no? Durante un tiempo. Así nos vendieron las transformaciones alimentarias. Yo podría hablar de 3 fundamentalmente, ¿no? La primera, que nos llega desde fines de 1870 como medicina, pensando en jarabe para la tos, una bebida carbonatada que fue experimentada durante mucho tiempo y nos llega en una primera etapa, ¿no? Esa Claro. transformación de nuestras aguas frescas en refrescos, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la primera etapa y es una etapa contundente. Pero también tenemos la etapa de ponerle Nestlé, voy a hablar de la, ni modo, Ni modo. pero es azúcar en todo, ¿no? Y ver el azúcar como energía, el azúcar como potencia, el azúcar como una alternativa muy importante Claro. y puesta en todas partes, incluyendo el mole, Sí. ¿no? Entonces, es una etapa interesante. Hay otra etapa que viene siendo la transformación de nuestros alimentos a ultraprocesados, que no es solamente los ultraprocesados, sino la agroecología, y viene toda la agroindustria. Claro. Entonces, con esas tres, digamos, como dinosaurio de 3 cabezas, podríamos decir que nos alcanzan los 70. Sí. Y entonces, leche, carne y huevo, ¿no? Entonces, ve a la Conasupo y pon tus moneditas primero, tus fichas, después te damos una bolsa y hay una transformación alimentaria que viene con el pan, o sea, tu pancito, lo tienes que tener. No sé si la gente, sobre todo de mi edad, reconoce el pan de la Conasupo como Claro. un pan sabroso, ¿no? Pero bueno, tenemos estas transformaciones. Por una parte, la industria refresquera, por otra parte, la industria de los cereales. Sí, no. Híjole, que esa es una cuestión muy interesante porque nos cambia el mundo. Justamente pone al trigo en primer lugar, el maíz como en el último, el arroz como en medio. Bueno, son los 3 cereales fundamentales en la historia de la humanidad: el trigo, el arroz y el maíz. No, pero además, a mí me sorprende mucho cómo se modifican los hábitos. Los hábitos, es ¿no? una Porque, cosa. bueno, pues, no sé, yo soy setentero, ochentero,
Y ahí es donde se forja esta idea de los desayunos. Y no hay un desayuno, no puedes imaginar un desayuno sin un cereal, ¿no? No puedes, no Pero puedes. eso trajo unas consecuencias No puedes. Bueno, durísimas, hay ¿no? algunas reflexiones etnográficas importantes que Oscar Lewis nos habla en Antropología de la Pobreza, en Las 5 Exacto. familias, sobre todo el texto de Las 5 familias, que reflexiona sobre la cocina de los años 60. Y si hacemos esta parada anterior, yo sí pararía en los 40 y 50, donde ya la industria alimentaria nos mete esta transformación del trigo, ¿no? La galleta, la pasta, la idea de qué es un cereal de caja, Claro. ya no es el cereal de grano entero como el que tenemos, pero es un cereal que te van a vender por todas partes con multivitaminas, con todo lo que necesita tu hijo para crecer, hierro, calcio, le vamos a meter a esas cajototas toneladas de azúcar. Pero toneladas, literal, ¿eh? Hay una gráfica que no he vuelto a encontrar, estaba en la Casa Amarilla, una gráfica de una revista de los años 40, donde comparan los diferentes tipos de energía y cómo va a crecer el niño por kilo de azúcar. O sea, entonces vas viendo las cantidades de azúcar y entonces lo más recomendable pues es que coman mucho azúcar, ¿no? Entonces imagínate esta situación. Bueno, pues ¿no? así se puede explicar que seamos el país con Por más diabéticos sí. en el mundo, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que habría que hacer esa paradita, ¿no? Observando cómo hubo una competencia internacional a nivel global, que es entre una industria refresquera y otra, por a ver quién le ponía más sabor al asunto, ¿no? Y el sabor oscuro no solamente iba con vainilla, con el carbonato, sino iba del lado del azúcar. Sí, Entonces, ahí hay muchos textos, Dulzura y Poder, está el texto de Sidney Mintz, de Sabor, Cultura, Sabor a Libertad, donde la gente pues pedía a gritos que no se le quite su refresco, ¿no? Y además que no le bajen la cantidad de azúcar, que le regresen su Coca-Cola, que le y cosas de esas, ¿no? Claro. Esas eran gritos de los años 40 y 50. Entonces estamos hablando de una transformación alimentaria muy importante que se da en esta época y donde hay discursos. No quiere decir que haya estudios donde se demostrara que un cereal es más potente que el otro. Claro. Hay discursos sobre la potencialidad del trigo para ayudar al cerebro, al crecimiento, a la fuerza, a la inteligencia, ¿no? Entre más leche y más cereal, pues más inteligente, ¿no? Entonces, la tortilla, el maíz, todo eso va como que a la fuerza, al músculo, pero no a la inteligencia, ¿no? Entonces, ese discurso, un discurso sobre la tortilla, que están enfatizando estas transformaciones, vienen con otro discurso, ¿no? El que tiene que ver con la transformación de la cocina, integrar la cocina dentro de la casa, cambiar el utensilio, o sea, cambiarnos, vamos al peltre, estoy hablando de esta transformación del barro al peltre, el barro y todo, estas cosas que nos implementaron muy intensas, que tienen razón, la cantidad de plomo en el barro. Claro. O sea, transformamos todo. Es como un sismo así tremendo donde entra el azúcar de una manera potente por todas partes, porque recuerden que en los años 40 y 50 tenemos el radio. Claro. Entonces, el radio, la televisión, más las revistas, que hay intensos estudios sobre cómo la revista pone a las mujeres con esos hermosos baberos, muy bien peinadas, con su muy gringo el tema, ¿no? Muy gringo el tema, mucha licuadora, quite su molcajete, aquí tenemos un multipractic, diría yo, Claro. para cambiar la cocina, ¿no? Entonces, bueno, todo y lo mismo eso pasaba es un con cambio. el tabaco en esa época, ¿no? Con todo. Hasta se recomendaba. Las mujeres, acuérdense, ¿no? que las mujeres del cabaret, las mujeres inteligentes, ¿no? Acá, con su cigarro por este lado. Exacto. Mostrando fuerza, mostrando intensidad, estilo. Pues yo creo que hablar de la década de los 40 y 50 es hablar del crecimiento de las clases medias, del crecimiento y diferencia entre ¿quién es pobre? O sea, exactamente eso, ¿no? Es marcar las clases sociales. Sí. Y se marcan con la alimentación, con el uso de la tecnología en la cocina, con el uso del tiempo. También es la época donde aprendimos a checar,
donde se entra a la fábrica, donde hay elementos muy interesantes, porque eso conlleva el México, lunch, y ¿no? además México llevaba ahí un tema importante en cuestión de crecimiento económico, Ah, ¿no? bueno, En esa hay década. que hablar del milagro mexicano, ¿no? Exactamente, Entonces, a mí me exactamente. parece también muy importante porque estas 2 décadas nos llevan a los 60 directamente, donde podías consumir carne, donde empieza... quisiera decirles que Argentina y México entraron al boom de la carne justamente entre los años 50, más o menos, Claro. ¿no? La carne no era potencialmente fuerte ni tan importante en nuestros consumos, de ninguna manera, ¿no? Tal vez el cerdo sí. Ojo, Ok. que el cerdo Y sí, el pollo, quizá, ¿no? bueno, el pollo Siempre. desde que llegó se multiplicó, llegó a buena tierra y hay por Se halló, todas se partes. halló. Igual que, bueno, en Puebla pues tenemos el chivo, o sea, el chivo se Claro. multiplicó, encontró el paraíso terrenal y es nuestro Claro, producto claro. prácticamente, ¿no? Junto con Oaxaca. Y bueno, pero lo que sí llega fundamentalmente es la carne de res. Y la carne de res, bueno, necesita una producción, necesita cereales. Exactamente. Oye, ¿en qué momento estamos? Porque creo que hoy, no sé qué opinas, pero yo he observado sí un periodo de reflexión, obviamente a partir de una tremenda crisis no. de salud, ¿no? Podríamos decirlo, es decir, si nosotros revisamos las estadísticas de los últimos 5 años, 10 años, el No. crecimiento desafortunadamente en diabetes en nuestro país, Ajá. niños con diabetes, es una terrible, cosa es prácticamente una tragedia. Es una Pero tragedia. eso nos ha orillado ya a tener reflexiones profundas y creo que eso es importante, ¿no? Ya se ve como un cambio de actitud en esta situación, ¿no? Se ve un cambio de actitud. Yo pensaría que a partir del 2008, fundamentalmente, cuando aparece Dulce Agonía, cuando nos están marcando ya que ahí estábamos entre 7 y 8 mexicanos, digamos, que tenían diabetes y el crecimiento era muy fuerte. Esa es una cuestión. Estaba creciendo el número de diabéticos. Claro. Ahorita tenemos un número de diabéticos que se dice estable, ¿no? Pero ya son 8 de cada 10. Sí, o sea, ya no, no hay no, más. no, ya no hay más, o Ya sea. no hay más. La otra población tiene otro tipo de metabolismo, otro tipo de cuestiones, ¿no? Claro. Es ahí donde empezamos a observar los problemas de la dieta, te diría yo. Pero ya son cambios que vienen desde los años 70. En los años 70 tenemos un problema muy importante, que es la crisis, digamos, por hambre. Claro. Entonces, donde se ve que el destino nos va a alcanzar y no vamos a tener el alimento suficiente para poder seguir en el mundo. Ese es un problema, ¿no? El problema del hambre. Mientras va creciendo la alternativa, que es la transformación de la agroindustria y la industria alimentaria, ¿no? Claro. Para poder desarrollar productos que le alcancen a todo y que lleguen masivamente, sin pensar en que esos productos no necesariamente eran realmente aptos para el cuerpo humano, ¿no? Claro. O sea, sí son sabrosos, sí, yo no discuto, es más, son totalmente adictivos, tienen sustancias que generan que quieras más. Sí, y a eso iba, ¿eh? Ese es el problema, habría Como que una hablar, especie de ¿no? aditivos, ¿no? Ahí está la salchicha, ¿no? La salchicha es un buen alimento si tuviera carne. Si le pusieran un poquito más, o sea, yo no digo que lo quiten, pónganle un poquito, Ya, ¿no? que O sea, sea, algo de ¿no? proteína, porque es un alimento que puede ser masivamente Claro. rico y sabroso, porque las señoras en México, justo ahí hay que hacer también esa parada. Lo mismo el chorizo, entra ¿no? la creatividad. Claro. El chorizo con soya. Sí. Oye, ¿Qué puedo también decir? interesante, a mí me gusta mucho observar este periodo cuando se abren las puertas en el Tratado de Libre Comercio. Ahí es donde también entra un boom del azúcar tremendo, ¿no? Con todos los dulces gringos, los cereales, todo este asunto, ¿no? ¿no? No, la industria es una cosa terrible. Quiero ponerles a lo mejor un ejemplo muy drástico, ¿no? Pensando en la producción de maíz, ¿no? Tendríamos un 100% de nuestros alimentos procesados del maíz que eran nuestros, que nosotros consumíamos y que no importábamos, y ahora importamos más del 50%. Entonces... Eso es una tragedia para un país una tragedia. Bueno, no solamente importamos, imagínate, en la producción de arroz.
nosotros necesitamos casi, no sé, 500,000 toneladas para la producción del arroz mexicano, pero en realidad la producción del arroz mexicano ha bajado de una brutalidad, digamos 280,000 toneladas a 247,000, del 2018 al 2023. Wow. Sí, o sea, bajamos 40,000 toneladas de producción de arroz. Cuando el arroz, Y digamos, bueno, y el condiciones discurso que podrían- se utiliza, que no. siempre se ha utilizado, es más barato importar que producir. Sí, Eso claro, todavía, porque ¿no? pues necesita tierra, tenemos 10 millones de hectáreas disponibles, tenemos muchas más, pero erosionadas, ¿no? Claro. Entonces, habría que tener bueno, a lo mejor ahorita en términos de debate, podríamos decir, una política pública sobre la búsqueda tierra, ¿no? de alternativas a la erosión del suelo. Sí. Esa es la primera. Bajarle un poquito a las importaciones y dar más trabajo. Necesitamos más producción de arroz donde se puede. Buscar alternativas para la producción. No sé, eso de incentivar al campo suena a política pública, pero Claro. a política pública fallida. Sí. Porque en realidad no le alcanza, no llega hasta Sí, abajo. ya es un discurso vacío, ¿no? Vacío. Oye, a ver, bueno, entonces Opa. el cereal como tal, Se hoy en hierva. día, ¿cómo podemos consumirlo? Ah, ok. Es decir, pues Bueno, bueno, cereales vamos al súper y importan. encontramos muchos cereales claro. o cosas que se dicen ser cereales, pero O- ¿cuál es la recomendación para la o audiencia? cosas que han utilizado, por ejemplo, otros elementos para sustituir el cereal, ¿no? En la opción directa es una tacita de cereal al día, ¿en qué pero fo- de trigo, pero de trigo digamos, entero. No los cereales de caja. No, Eso de es lo ninguna que- manera. ¿Cómo ubicarlos? El cereal, digamos, entero es como, vamos a tomarnos un vasito de esquites. Esa es una medida correcta para tomar maíz, es lo que nos corresponde por día. Claro. Ahora, una tacita de esquites, ¿cómo se traduce? En 2 tortillas al día o 3, dependiendo del grosor de la tortilla y si no está hecha a mano y si no es una gordita de la Claro, resurrección, claro, ¿no? claro. Entonces, sería una gordita de la resurrección. Una. Pero sin dura- carne. dividida o en con las carne. 3, con frijol. Con frijol. Lo ideal es, acuérdense que mezclar con el frijol, esa es la mezcla ideal, pero sin manteca. Bueno, pues sí. Yo cuando a veces pido mis gorditas sin manteca, como que las señoras se enojan así como diciendo, es una gordita, ¿cómo la pides sin manteca? ¿No? Pero bueno, pues es importante. Bueno, eso es lo que propone la dieta mesoamericana, ¿no? Regresar un poco a los alimentos de comal. Yo ya no los llamo antojitos, porque en realidad no es un antojito, es un alimento. Sí. O sea, una gordita que tenga frijol, que tenga chile, porque acuérdate que Y un tiene nopalito, vitaminas. ¿no? Y le pones encima un nopal. Y si quieres, bueno, a los que les gusta la carne asadita sin sal, no la asesina de Atlisco. Sí, Bueno, sí, ¿qué sí. queremos, verdad? Pero Claro. eso sería un alimento completo. Sí, por O sea, supuesto. no creo que Y sin no el falle. refresco, obviamente. Sin el refresco. Unos chilaquiles que no tengan, que sean tostados, como se hacían antes en el comal, no necesariamente fritos. Podría ser una alternativa, unos chilaquiles, unas enchiladas. ¿Una tlayuda? 2 enchiladas, una tlayuda sí, porque la tlayuda es seca. Y no es grasosa y es dura. Entonces, tostadita y tiene grano, ¿no? El asunto es volver al grano entero. Claro. Que esa sería la alternativa. Que el problema es ponerle apellido, ¿no? Maíz integral es porque está completo, porque tiene su cápsula completita, pero tenemos un problema. Nosotros tenemos y hemos sintetizado las harinas brutalmente. Entonces, es una harina, luego... Oye, es que realmente necesitamos una especialización para alimentarnos más o menos bien, ¿eh? Yo sugiero que en las nuevas políticas se agregue una materia de educación alimentaria. Sí. Eso sería muy bueno Sí, para aprender a sí, comer sí. y a distinguir cuándo es un alimento y un alimento bueno para comer, no un comestible con altos carbohidratos que no son necesarios para nuestra salud. Sí necesitamos el carbohidrato. Eso Sí. es muy importante y lo obtenemos de los cereales, Así pero es. de los cereales no refinados, no de alta, Procesados. no tan procesados. Entre más procesados, menos cereal. Entonces, es. eso es importante, ¿no? Y la otra es el gluten. Pero Pues sí. Bueno, pues ahí ¿Qué está la podemos recomendación del alquimista del sabor que todos los lunes está con nosotros aquí en el De Eso Se Ahí- Trata. ahí hablaremos Muchas después. gracias. Muchas gracias y nos vemos Nada. la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana.